Siempre he sido una persona lógica, de esas que necesitan ver para creer. Pero lo que me sucedió hace unas semanas me ha hecho cuestionar todo lo que pensaba saber sobre el mundo. Mi nombre es Carlos, y esta es mi historia. Vivo solo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Es un lugar tranquilo, ideal para alguien como yo que disfruta la soledad o el silencio. O al menos eso pensaba, hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas. Todo empezó una noche de invierno. Me había acostado temprano, cansado después de un largo día de trabajo. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento o quizás un vecino, pero luego me di cuenta de que el sonido venía de adentro de mi departamento. Me levanté de la cama. Traté de localizar el origen del susurro. Caminé por el pequeño pasillo hacia la sala, pero no había nadie ahí. El susurro se detuvo y pensé que tal vez había sido mi imaginación. Al día siguiente, todo transcurrió con normalidad, hasta que llegó la noche. De nuevo en la cama, escuché el susurro. Esta vez pude distinguir palabras, aunque no tenían nada de sentido. Realmente ni entendía lo que decían. Eran como fragmentos de frases susurradas con urgencia. Decidí investigar y revisé cada rincón de mi departamento, buscando una explicación lógica. Pero no encontré nada. No había dispositivos electrónicos encendidos, ni ventanas abiertas por donde, pues tal vez pudiera colarse el sonido. Las noches siguientes, el susurro se hizo más frecuente. Comencé a sentir una sensación de inquietud, como si algo o alguien estuviera en mi apartamento conmigo, incluso durante el día. Cuando estaba en el trabajo, pensaba en volver a casa y enfrentarme a esa presencia desconocida. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera causando esos susurros, me quedé despierto, sentado en la oscuridad de mi sala, esperando. Pasaron horas y justo cuando estaba a punto de rendirme, lo escuché de nuevo. Era más claro esta vez, como si estuviera justo a mi lado. Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. Sin embargo, en ese momento sentí un frío intenso recorrer mi espalda y una sombra pasó rápidamente por el rabillo de mi ojo. Me levanté de un salto, encendiendo las luces, pero la sala estaba vacía. Desde esa noche sé que no estoy solo en este lugar. Algo está aquí conmigo, algo que susurra en la oscuridad y tengo la sensación de que quiere comunicarse, pero no sé qué es lo que intenta decirme. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de incertidumbre y miedo. El susurro en la oscuridad no solo continuaba cada noche, sino que también empezó a ocurrir durante el día. Ya no podía descartarlo como un producto de mi imaginación o un simple truco de mi mente cansada. Una tarde mientras trabajaba en la casa, todo comenzó. Pero esta vez sí pude entender unas palabras. Ayuda y aquí. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba de mi escritorio y seguía el sonido. Parecía provenir de la pared del salón, una pared que compartía con el apartamento vecino. De hecho, pensé en tocarle la puerta al vecino, preguntar si había algo extraño sucediendo en su lado, pero algo me detuvo. Pues, ¿qué le iba a decir? Que escuchaba susurros que venían de su departamento. Así que decidí investigar por mi cuenta antes de involucrar a alguien más. Esa noche me senté en la sala, apagando todas las luces, esperando que aquello comenzara de nuevo. Y no tuve que esperar mucho. Pronto las palabras susurradas llenaron la habitación. Más urgentes, más desesperadas. Armado con valor, puse mi oído contra la pared, intentando descifrar el mensaje. Las palabras eran confusas, pero entre ellas pude distinguir algo más. Un sonido sutil, como algo raspando contra la pared desde el otro lado. Al día siguiente decidí hablar con el conserje del edificio. Le pregunté casualmente sobre los vecinos del apartamento contiguo, pero su respuesta me dejó helado. Ese apartamento ha estado vacío durante meses. El último inquilino era un hombre mayor que falleció. Nadie ha vivido ahí desde entonces.
Esa noche, el susurro se volvió más intenso, más insistente. Me acerqué a la pared casi pegando mi rostro a ella, tratando de entender. Ayuda. Aquí. Abajo. Fue lo que logré escuchar entre los susurros. ¿Abajo? ¿Qué significaba eso? Había algo debajo del departamento, algo oculto que necesitaba ser descubierto. No lo sé, pero tenía que averiguarlo. Lo único que se me ocurrió al día siguiente fue bajar al sótano del edificio, un lugar al que rara vez iba alguien. El aire era frío y húmedo. Una sensación de inquietud me invadió. Comencé a explorar preguntándome si encontraría algo relacionado con los susurros. Y mientras caminaba entre viejos muebles y cajas almacenadas, volvió, acompañado de un frío que se me metió en los huesos. «Más cerca», susurró la voz, y supe que estaba en el camino correcto, aunque no sabía a qué me llevaría. En el sótano, el aire estaba impregnado de un olor a humedad y a tiempo olvidado. Seguí el susurro que parecía hacer eco entre las paredes de concreto. Cada paso que daba me llenaba de una sensación de temor y anticipación. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en mi interior me decía que estaba cerca de descubrir la fuente. Me detuve frente a una vieja puerta de madera al final del sótano. El sonido parecía emanar detrás de ella. Con manos temblorosas abrí la puerta. Rechinó con un sonido que resonó en el silencio del sótano. Dentro de la habitación, me encontré con un espacio pequeño, lleno de cajas y objetos antiguos. Un solo foco colgaba del techo, emitiendo una luz tenue que apenas iluminaba el lugar. Todo estaba en silencio, un silencio pesado que llenaba la habitación. Comencé a revisar las cajas, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar los susurros. Entre viejos libros y fotografías descoloridas, encontré un diario. Estaba cubierto de polvo y su tapa estaba desgastada por el paso del tiempo. Lo abrí con cuidado y comencé a leer. Las páginas contenían las memorias de una mujer que había vivido en el edificio hace muchos años. Hablaba de su vida, de sus alegrías y tristezas. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono del diario cambió. La mujer escribía sobre sentirse observada, sobre susurros en la oscuridad que la mantenían despierta por las noches. Mis manos temblaban mientras leía. Las palabras de la mujer resonaban como mi propia experiencia. ¿Sería posible que lo que ella había vivido estuviera relacionado con lo que me estaba pasando a mí? De pronto aquel susurro volvió, pero más claro y más fuerte que nunca. «Libérame», decía la voz. Una voz que ahora reconocía como la de la mujer del diario. Miré a mi alrededor buscando la fuente del sonido, pero no había nadie más que yo en la habitación. Con algo de miedo, yo mismo susurré: «¿Cómo puedo ayudarte?». Obviamente no hubo respuesta. Guardé el diario conmigo, decidido a averiguar más sobre la mujer y su conexión. Algo me decía que la clave para terminar con esta pesadilla se encontraba en esas páginas. Salí del sótano, sintiéndome más confundido que nunca. Los susurros habían cesado, pero sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que volvieran. Con el diario en mi poder, me sumergí en la historia de la mujer que había vivido en mi edificio décadas atrás. Cada página revelaba más de su vida y de los misteriosos sucesos que la habían atormentado. Cuanto más leía, más me convencía de que su experiencia estaba intrínsecamente ligada a lo que me estaba sucediendo. Una noche, mientras leía el diario en mi apartamento, el susurro volvió. Esta vez, sin embargo, las palabras eran más claras, como si la voz de la mujer estuviera justo a mi lado. «Encuéntrame», decía. «Libérame». Tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con este miedo constante y esos sucesos. Recordé un pasaje del diario donde la mujer mencionaba un lugar específico del edificio, un lugar donde parecía sentirse particularmente inquieta. Era un espacio en el último piso,
un lugar que rara vez era visitado por los inquilinos. Así que al día siguiente subí hasta el último piso. Era al final del largo pasillo, oculto detrás de una puerta que rechinaba al abrirse. Adentro, el aire estaba viciado y polvoriento. Parecía como si fuera un cuarto de servicio o un cuarto para guardar cosas. De tiliches, pues. La luz del día apenas se filtraba a través de una pequeña ventana. Comencé a buscar ahí, moviendo cajas, revisando cada rincón. Ni siquiera sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo me impulsaba a seguir adelante. Y entonces en un rincón encontré algo que me dejó sin aliento. Era un pequeño cofre de madera, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo encontré una serie de objetos personales. Una foto descolorida, una vieja medalla y lo que parecía ser un mechón de cabello. Pero lo que realmente llamó la atención fue una carta, escrita con la misma letra que el diario. Aquella carta revelaba la verdad sobre aquella mujer y los sucesos que la habían atormentado. Hablaba de un amor perdido, de una promesa rota, de un dolor tan profundo que había trascendido el tiempo. Al leer sus palabras sentí una conexión profunda con su historia, como si de alguna manera su dolor resonara con algo dentro de mí. Terminé de leer la carta y me quedé ahí en ese cuarto rodeado de recuerdos de una vida pasada. Algo tenía que hacer con estos objetos, algo que ayudara a liberar tanto a la mujer del pasado como a mí de ese susurro que me atormentaba. Salí del cuarto. Con el pequeño cofre en mis manos, decidido a encontrar una manera de poner fin a esta conexión sobrenatural. Y mientras caminaba por el pasillo, volvió. Esta vez acompañado de un sentimiento de urgencia. Pronto, decía la voz, pronto. Con el cofre en mis manos, sentí una responsabilidad abrumadora. La voz ahora más clara y urgente parecía implorar acción. Decidí que la mejor manera de honrar la memoria de la mujer y tal vez encontrar paz para ambos era devolver esos objetos personales a un lugar donde pudieran descansar. Esa noche, bajo la luz de la luna, salí del edificio con el cofre. Caminé por las calles tranquilas de la ciudad, buscando un lugar apropiado. Finalmente llegué a un pequeño parque. Yo lo conocía desde mi infancia. Había un viejo árbol ahí, uno que siempre me parecía como sabio, como protector. Con cuidado, enterré el cofre al pie del árbol, cubriéndolo con tierra y hojas. Mientras lo hacía, sentí una sensación de alivio, como si estuviera liberando no solo a la mujer del diario, sino también a mí mismo. De regreso al departamento esperaba que todo terminara, que la presencia que había sentido se disipara. Pero, en cambio, los sucesos extraños continuaron, aunque de una forma diferente. Ahora, en lugar de susurros y sombras, comenzaron a ocurrir lo que yo llamaría como pequeños milagros. Cosas que había perdido aparecían en lugares obvios. Las plantas de mi departamento florecían, y eso que no las cuidaba muy bien, además de que una sensación general de calma se instaló. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un último susurro. Era suave, casi como una caricia, y por primera vez no sentí miedo. Gracias, decía la voz. Yo supe que era la mujer del diario, finalmente encontrando paz. Desde esa noche, los susurros cesaron y la sensación de ser observado desapareció. Sin embargo, no puedo negar que recientemente han habido experiencias que me han puesto a pensar si realmente hice bien en enterrar aquel cofre. Parece que algo violento, un espíritu que no es para nada el de esa mujer, ha llegado a mi departamento. Me llamo Marco, soy ingeniero de audio y siempre he sido un tipo práctico, de los que creen que solo lo que se puede ver y tocar es real.
Nunca me interesaron las historias de fantasmas o lo paranormal. Mi pasión siempre ha sido la música, especialmente la música regional mexicana. Después de años trabajando y ahorrando, finalmente logré mi sueño: abrir mi propio estudio de grabación. El estudio se convirtió rápidamente en un lugar popular entre las agrupaciones locales. Tenía todo lo necesario para grabaciones de alta calidad y me enorgullecía ver cómo los músicos salían satisfechos con el trabajo realizado. Desde bandas norteñas hasta grupos de mariachi, mi estudio siempre estaba lleno de vida y de música. Cada día era diferente. Algunos días el estudio se llenaba con los sonidos alegres de los acordeones y guitarras, mientras que otros días las baladas románticas de los solistas llenaban el aire. Me encantaba ver cómo cada grupo traía su propio estilo y su propia energía a este lugar. Sin embargo, a pesar del ajetreo y de la energía positiva, también empecé a notar cosas extrañas en este lugar. Al principio eran pequeños incidentes que fácilmente atribuía a la fatiga o al estrés del trabajo. Cosas como equipos que se apagaban solos o grabaciones que se alteraban sin explicación. Pero luego, los incidentes se hicieron más frecuentes y más difíciles de ignorar. Una noche, mientras trabajaba solo en la mezcla de una canción, escuché claramente una voz en la grabación que no correspondía a ninguno de los músicos. Era una voz susurrante, casi inaudible, pero claramente presente en la pista. Revisé todas las grabaciones anteriores, pensando que podría ser un error o una interferencia, pero no había nada que explicar esa voz. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación que nunca había experimentado en mi vida práctica y lógica. A partir de ese momento, las cosas en el estudio empezaron a cambiar. Los músicos comentaban sentirse observados o escuchar susurros cuando no había nadie más en la sala. Algunos incluso se negaron a volver, diciendo que el estudio tenía mala vibra. Yo intentaba encontrar explicaciones lógicas para todo, pero en el fondo algo me decía que había algo más en mi estudio, algo que no podía explicarse tan sencillo. A medida que pasaba el tiempo, el estudio se fue llenando de historias y rumores. Lo más inquietante era que varios de los músicos que habían grabado en mi estudio ya no estaban con nosotros. Algunos habían fallecido durante la pandemia, una tragedia que había golpeado duro al mundo de la música. Empecé a notar un patrón extraño. Las grabaciones donde aparecían voces o sonidos inexplicables solían ser de grupos que habían perdido a uno o más de sus miembros. Era como si las huellas de su presencia se quedaran impregnadas en las pistas de audio, una especie de eco de su existencia que pues simplemente se negaba a desaparecer. Una noche, mientras trabajaba en la edición de una canción de un grupo cuyo cantante principal había fallecido recientemente, sucedió algo que me dejó helado. En medio de la pista, claramente audible, se escuchó la voz del cantante fallecido. Era una parte de la canción que les juro que no habíamos grabado, una estrofa que hablaba de despedida y recuerdos. Me quedé sentado, escuchando esa voz una y otra vez, intentando encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Nadie más había estado en el estudio cuando grabamos esa canción, y esa parte de la letra no existía en las notas originales. Los músicos del grupo quedaron igualmente impactados cuando les mostré la grabación. Algunos se emocionaron viéndolo como una señal de que su compañero seguía con ellos de alguna manera, aunque otros se mostraron más escépticos, pero no podían negar la evidencia de lo que estaban escuchando. El estudio se convirtió en un lugar de misterio, un espacio donde la línea entre el presente y el más allá parecía como difuminarse. Ya los músicos venían no solo a grabar sus canciones, sino también en busca de una conexión con aquellos que ya no estaban. Yo, que siempre había sido un hombre de ciencia y de lógica, me encontré cuestionando mis propias creencias. No podía negar lo que mis oídos escuchaban, lo que mis ojos veían. Algo extraordinario pasaba en mi estudio, algo que no entendía. Y cada sesión de grabación se convirtió en una experiencia única, donde la música se mezclaba con lo inexplicable. Y aunque parte de mí quería cerrar el estudio, alejarme de todo eso,
Otra parte necesitaba entender. Necesitaba saber qué o quién estaba detrás de esos ecos y sombras. La atmósfera en el estudio se volvió cada vez más densa, cargada de emociones y de recuerdos. Los músicos que venían a grabar a menudo compartían historias sobre sus compañeros fallecidos, y parecía que cada relato añadía una capa más al misterio que envolvía el lugar. Una tarde, mientras trabajaba solo en el estudio, sucedió algo que me hizo cuestionar aún más la realidad. Estaba mezclando una pista, cuando de repente toda la electricidad se cortó. El estudio quedó sumido en la oscuridad. Un silencio absoluto me rodeaba y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando la luz volvió, noté que algo había cambiado en la configuración del equipo. Las perillas y los controles parecían haberse movido por sí solo. Lo más extraño fue que la pista que estaba mezclando había sido alterada. Incluía una melodía de guitarra que estoy seguro que yo no había grabado. Una melodía que sonaba triste y nostálgica. De hecho, intenté replicar lo sucedido, pensando que podría haber sido un fallo técnico, pero fue imposible. La melodía era única, como si alguien la hubiera tocado en ese preciso momento de oscuridad. Los días siguientes, el estudio se llenó más de fenómenos inexplicables. Instrumentos que sonaban solos, susurros apenas perceptibles en las grabaciones, sombras que se movían en el rabillo del ojo. Los músicos lo sentían también. Algunos lo tomaban como una señal de que sus seres queridos seguían presentes, pero otros se mostraban como más reacios a aceptar lo que estaba sucediendo. Así que una noche decidí quedarme a dormir en el estudio, esperando experimentar algo que me diera respuestas. Me quedé despierto hasta tarde, observando y escuchando. Pasada la medianoche, comencé a oír una música suave, una mezcla de voces y cuerdas que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me levanté, seguí el sonido que me llevó a la sala principal de grabación. Ahí en la penumbra vi figuras etéreas, casi transparentes, de músicos tocando sus instrumentos. No eran más que sombras, pero la música que producían era clara y emotiva. Permanecí inmóvil, observando el espectáculo. Las figuras no parecían notar mi presencia, estaban completamente absortas en su música. Era una escena surrealista, hermosa y melancólica a la vez. Cuando la música cesó, las figuras se desvanecieron, dejando la sala en silencio. En ese momento desperté y me quedé ahí en la oscuridad sintiendo una mezcla de asombro y tristeza. Algo extraordinario estaba ocurriendo en mi estudio, y ese sueño acababa de revelármelo. Después de aquella noche, el estudio se convirtió en un lugar aún más inquietante para mí. A pesar de que para algunos aquella experiencia podría ser buena, incluso bella, yo no podía sacudirme la sensación de que estaba jugando con algo que no entendía. Una noche que me quedé hasta tarde para trabajar, el estudio estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los equipos. Estaba completamente absorto en mi trabajo cuando de repente el aire se volvió frío, tan frío que podía ver mi aliento. Levanté la vista y vi que la puerta del estudio se abría lentamente. No había nadie al otro lado, solo la oscuridad del pasillo. Sentí una oleada de miedo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Me levanté y me acerqué a la puerta. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Era un rasguño lento y constante que venía de la sala de grabación. Con cada paso que daba hacia la sala, el sonido se hacía más fuerte y más desesperado. Abrí la puerta y lo que vi me dejó paralizado. Los instrumentos, al parecer, se movían solos. No me lo tomen a mal, no estaban flotando en el aire. Pero, por ejemplo, las guitarras, las cuerdas parecían estarse tocando. Los micrófonos emitían algún tipo de sonido. Pero lo que sí fue aterrador fue ver mi propia silla de mezclas girando violentamente, como si estuviera en medio de un torbellino. Los controles y las perillas se movían frenéticamente, creando una cacofonía de sonidos discordantes que llenaban la sala. Me quedé ahí incapaz de moverme,
viendo cómo el estudio que había construido con tanto esfuerzo se convertía en un escenario de caos y terror. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Los instrumentos y el silencio se unieron. Salí de ahí temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No sé qué había causado ese fenómeno, pero no me iba a quedar más ahí. Esa noche no pude dormir, me quedé despierto preguntándome si debía cerrar el estudio para siempre. Después de esa noche de terror extremo, supe que tenía que hacer algo. A pesar de mi escepticismo habitual, decidí buscar ayuda espiritual y contacté a un sacerdote local. Me expliqué que necesitaba solamente bendecir el estudio. No entré en detalles y jamás le comenté lo que había sucedido. Pero algo en mi voz probablemente delató mi desesperación. El padre llegó al estudio con un aire de serenidad que contrastaba con mi ansiedad. Comenzó a recorrer cada rincón del lugar, esparciendo agua bendita y recitando oraciones. Observé el ritual en silencio, preguntándome si realmente tendría algún efecto. Cuando terminó el padre, me aseguró que la bendición ayudaría a traer paz al lugar. Me sentí ligeramente aliviado, pero la duda rondaba mi mente. Después de que se fue, me quedé en el estudio escuchando el silencio esperando. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Los ruidos y los sucesos extraños continuaron, pero ya no había violentos episodios como antes. A veces, alguna puerta se abría y cerraba sola. Los instrumentos parecían tocar notas aisladas, pero nada comparado con lo que había vivido. Aunque la bendición parecía haber calmado la intensidad de los sucesos, no los detuvo. Así que me pregunté si lo que estaba pasando en el estudio era algo más allá del alcance de una bendición. ¿Sería posible que las almas de los músicos fallecidos estuvieran todavía presentes, aferradas a este mundo por su amor a la música? No lo sé. Solo sé que el estudio se había convertido en un lugar de misterio, un espacio donde la línea entre lo terrenal y lo espiritual parecía borrosa. Los músicos que venían a grabar a menudo comentaban sobre la atmósfera única del lugar. Algunos incluso decían sentirse inspirados por las energías que lo habitaban. Yo continué trabajando en el estudio, adaptándome a su nueva realidad. A veces en la quietud de la noche me siento solo en la sala de grabación, escuchando los suaves sonidos que llenan el aire, preguntándome sobre las historias y las vidas que habían dejado su huella en este lugar. Mis abuelos vivían en el pueblito, una localidad rural perteneciente al municipio de Jilotepec, cerca de Jalapa, Veracruz. Hace ya algunos años, mis papás iban a visitar a mis abuelitos de manera constante, pero en una de tantas visitas, la abuela le comentó a mi mamá que habían encontrado un campesino muerto en la parte final del rancho de mi abuelito, ya que ese día había salido a ver sus tierras que eran vecinas a las de mis abuelos y su familia. Al ver que no llegaba a la hora de costumbre, decidió ir a buscarlo, encontrándolo ya sin signos vitales. El parte médico había concluido en que la causa de muerte de este sujeto había sido un paro cardíaco, ya que cuando lo revisaron no presentaba huella de algún tipo de tortura o violencia. La familia dio aviso a las autoridades. Enseguida comenzaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo y el traslado del mismo al CEMEFO. Pero al llegar al rancho de mis abuelos, decidieron reposar el cuerpo del finado justo en la entrada del mismo. Después de esta pausa, decidieron continuar el camino para los trámites correspondientes. Al día siguiente, un familiar había fallecido, y mis abuelos vinieron a Jalapa para asistir al funeral. Después de acompañar un rato, mis abuelos quisieron regresarse al rancho. Mis papás trataron de persuadirlos para que se quedaran en casa, ya que era muy de madrugada para llevarlos hasta la suya. Pero al no lograr convencerlos, decidieron llevarlos de vuelta al rancho. Ellos me refieren que durante todo el trayecto no hubo ninguna situación fuera de lo común. Llegaron al rancho y mi papá decidió entrar a la mitad del entronque para dar la vuelta y retornar. Pero durante esa maniobra,
Su auto se apagó, quedándose parado justo a la mitad de la entrada. Mi abuelo, mi papá y mi mamá trataron de empujarlo, pero el carro se apesantó más y los esfuerzos no resultaron. Cuando decidieron descansar un poco del esfuerzo, escucharon unas pisadas, como si un grupo de personas vinieran en peregrinación. Ellos pensaron que tal vez era un grupo de amigos que regresaban de alguna fiesta o algo similar, porque no era recurrente que personas en sus 5 sentidos transitaran a esa hora por ahí. Sin embargo, mi mamá pensó que tal vez ese grupo de personas podrían ayudarlos a empujar el carro y retornar a casa. Pero al paso de los minutos, el sonido de las pisadas se fue extinguiendo hasta desaparecer. Mis papás pensaron que tal vez en este grupo se había ido por algún otro camino. No se espantaron al momento, y mi papá, en su último intento por maniobrar con el carro, decidió arrancarlo y mágicamente encendió rápido, dio vuelta y ya no presentó otra falla hasta que llegaron a Jalapa. Mis padres y mis abuelos piensan que tal vez el alma de aquel que reposaron en la entrada del rancho fue la que los ayudó a empujar el carro para que regresaran, o que tal vez estaba tratando de dar un mensaje debido a su muerte prematura. Sin embargo, en futuras ocasiones que llegamos a visitar a mis abuelos, jamás se volvió a presentar esta situación o alguna similar. Hasta la fecha, aún me ocasiona extrañeza el pensar que tal vez tuvieron la oportunidad de interactuar con un alma en pena. Antes de comenzar esta historia, me gustaría poner un poco en contexto acerca de cómo está compuesta mi familia. En mi hogar vivimos 5 personas: mamá, papá y 3 hijos, de los cuales somos 2 varones y una mujer, siendo yo el hijo mayor y mi hermana, la hija menor. Por varios años, hemos tenido la sospecha de que mi hermana ha sido poseída por uno o incluso más entes paranormales. Puede sonar muy exagerado, pero a raíz de que han sucedido un conjunto de situaciones que no dejan claro qué cosas específicamente han atormentado a mi hermana y a esta familia por tanto tiempo, ya que hemos podido identificar la manifestación de más de un ente. Todo comenzó cuando mi hermana aún estaba en el preescolar, más o menos en el año 2006 o 2007, cuando mi madre y mis 2 hermanos se disponían a ir a visitar a una tía. Pero mientras esperaban el transporte, 2 sujetos se fueron contra ellos para despojar de sus pertenencias a mi madre. En ese momento la reacción de mis hermanos fue correr hasta un lugar alejado mientras atacaban a mi madre. Cuando por fin se alejaron esos sujetos, mi madre y mis hermanos se reunieron para ir a casa entre lágrimas. Porque creo que lo anterior fue el detonante de todo. Porque a raíz de toda esa mala experiencia, mi hermana desarrolló un fuerte trauma que por mucho tiempo le causó pesadillas y no soportaba estar lejos de mi madre, quedando espiritual y psicológicamente muy vulnerable ante muchos males. Con el pasar del tiempo, mi hermana empezó a tener sus primeras conductas extrañas. Lo que hacía es que se levantaba en plena noche, cuando todos dormían, y luego se quedaba parada a un costado de la cama, de la de mis padres, por cierto. Lo hacía por varias horas, o al menos hasta que mi madre se diera cuenta de su presencia, provocándole en muchas ocasiones fuertes sustos. Cuando estos sustos eran ligeros, mi madre le preguntaba a mi hermana qué le ocurría, y ella siempre respondía: tengo miedo. Pero hubo una ocasión en particular, que al día de hoy recordamos entre risas, pero que en su momento fue una noche que alarmó a todos en casa, en donde mi hermana nuevamente se había quedado parada a un costado de la cama de mis padres, con su pelo rizado, hecho un desastre, y con la diferencia de que esa noche hubo una tormenta eléctrica. Entonces, cuando mi madre se dio cuenta de su presencia, al unísono se escucha el grito de ella, un grito bastante fuerte de mi hermana y un relámpago considerablemente cercano, como para sonar muy fuerte. Lo anterior fueron solo indicios de lo que posteriormente sucedería. En su momento pensamos que solo era sonambulismo. Sin embargo, mi madre
Dice que siempre que se daba cuenta de su presencia, la encontraba con los ojos abiertos, demasiado abiertos, demostrando que realmente tenía miedo a lo que suponemos ser el terror que le producían sus pesadillas. Ella en varias ocasiones nos hizo saber que soñaba que era perseguida por un monstruo o un hombre, lo que nos hizo suponer que sus sueños eran recuerdos de aquel desafortunado asalto. Con el tiempo las cosas empezaron a tornarse más extrañas en casa, cosas que al día de hoy no me explico cómo es que sucedieron. Por ejemplo, antes dormíamos en litera. Yo dormía en la cama superior y mis hermanos se dormían en la inferior. A través del pequeño espacio que había entre mi cama y la pared, yo me comunicaba con ellos o les lanzaba cosas pequeñas cuando jugábamos. Pero hubo una ocasión en la que teníamos dulces y ellos estaban en la cama inferior y yo en mi cama. Estábamos haciendo intercambio de dulces y lo extraño ocurrió cuando dejé caer por ese espacio un dulce y los tres vimos claramente cómo desapareció y terminó apareciendo en otra parte de la cama, como si ese dulce se hubiera teletransportado. Uno pensará que simplemente cayó, rebotó y rodó hasta ese lugar, pero no. Vimos con claridad cómo desapareció, como si se tratara de un truco de magia, un bug en la realidad, dejándonos confundidos y con un poco de miedo. Lo anterior fue el primer suceso extraño ocurrido en casa. De ahí empezaron a moverse del lugar más cosas. Empezaba a sonar ruidos extraños que no provenían de ningún miembro de la familia. Mi madre, por su parte, escuchaba que se caían cosas o que alguien caminaba con chanclas en algunos puntos de la casa cuando ella estaba sola. A mi hermano y a mí solo se nos movían las cosas del lugar. Pero a mi hermana le tocaba lo peor, ya que había ocasiones en las que hasta gritaba, porque de repente veía la silueta, o en el peor de los casos, el rostro de una persona a través de la ventana. Con el paso del tiempo, las cosas solo parecían empeorar. Comenzaban a suceder cosas más extrañas, y una de ellas hasta peligrosa. En una ocasión me encontraba caminando cerca de la barra de la cocina, junto con un primo. Sobre esa barra se encontraba un cuchillo, que lo habían utilizado para cortar limones. Cuando pasamos cerca de ahí, vimos claramente cómo el cuchillo se movió desde un punto considerablemente alejado hasta que cayó rozando el hombro de mi primo. En otra ocasión habíamos salido a pasear mi familia y yo, y cuando volvimos nos encontramos con la sorpresa de que en la cama de mis padres había lo que parecía ser la huella de un gato. Lo extraño aquí es que no había forma de que entrara un gato, y lo más extraño aún es que esa huella parecía ser de sangre. No había más manchas de sangre en el cuarto ni microgotas, solo estaba esa huella completa, hecha de sangre. Cuando mi hermana llegó a la primaria, los sucesos extraños en casa disminuyeron, pero ella comenzó a tener más conductas que no eran propias de ella. Se puso un poco más agresiva, incluso con mi madre. Ya no quería comer, ni siquiera lo que le gustaba, y ya no era tan alegre. A veces se quedaba despierta porque decía que un hombre se le aparecía, como si el monstruo o sujeto que la atormentaba en sus pesadillas comenzara a materializarse. Mi hermana tuvo muy malos episodios en la primaria, ya que tenía una profesora que en complicidad con la directora la acosaba, señalando a mi hermana injustamente de algunas cosas. De hecho, esto llevó a mi madre a reclamar por el maltrato que han tenido contra mi hermana. Esto agravó un poco las cosas, pues ahora se encargaban de poner a las madres y a sus amigas en contra de mi hermana y de mi madre, culpándolas de los males que ellas mismas provocaban. Por suerte mi mamá era amiga de un profesor de ahí, quien tuvo la amabilidad de comunicar a mi madre con pruebas de lo que ellas intentaban hacer, pues hasta en las juntas de profesores, mi hermana y mi madre eran un tema de conversación, como un problema a resolver. Todo procedió legalmente, y nunca más molestaron a mi hermana. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, lo que llevó a empeorar el bienestar psicológico de mi hermana. Y en efecto, más problemas relacionados con lo paranormal. Debido a todos estos problemas ocurridos,
se optó por poner a mi hermana en terapia psicológica, lo que dio resultados muy positivos. Ya era más alegre y los acontecimientos extraños dejaban de suceder. Fue un periodo de relativa paz que duró como 4 o 5 años. Aún sucedían cosas paranormales durante ese periodo, pero eran cosas menores, a las que ya estábamos acostumbrados y no nos daban importancia. Posteriormente, esta paz se vería interrumpida por ciertos hechos que, además de significar un punto bajo en la estabilidad familiar, también trajo consigo una serie de acontecimientos mucho más atemorizantes para nosotros. Lo que sucedió es que una familiar, por problemas personales, se fue a vivir con nosotros un tiempo. En un inicio todo iba bien, pero luego comenzaron a suceder diversos problemas, y es que parece ser que había llegado con algo más a mi casa. Pues además de que se sentía un ambiente un poco tenso en la casa, entre otros problemas que por motivos personales voy a omitir, para que aquella familiar no estuviera durmiendo en la sala, le construimos un cuarto improvisado en la azotea, con unas tablas y un marco de ventana que mi padre tenía guardado. Cuando ella se fue a vivir a otro lado, aproximadamente en el año 2015, mi hermana ya había entrado a la secundaria. En ese cuarto había quedado una sensación incómoda. Era como si alguien nos observara desde adentro de ese cuarto cada vez que subíamos a la azotea. De hecho, una noche acompañé a mi madre a la azotea para ayudarle con un quehacer, y para que no le diera miedo estar ahí, nos empezamos a sentir observados desde el cuarto, por lo que se me ocurrió tomar una foto desde la ventana del cuarto. Lamentablemente, hoy solo queda describir la foto, pues la imagen se perdió en la galería del celular que antes tenía. Pero lo que se podía observar era la silueta de lo que parecía ser un sacerdote. No estoy tan seguro, pero tenía exactamente esa apariencia. Junto a esta silueta de esa persona, también se pudieron observar las siluetas y rostros desfigurados por la calidad de la imagen de lo que parecían ser niños. Al día siguiente nos dedicamos a deshacer ese cuarto de una vez. Mi padre no creía en todo lo que le contábamos, aun cuando le mostramos aquella foto, pues se lo consideró como una gran coincidencia. Pero pocos días después, mi padre se encontraba en la azotea. El resto estábamos en la sala. Y de repente vimos cómo bajó corriendo a toda velocidad desde la azotea. Pues resulta que vio cómo en la oscuridad pasó caminando una silueta oscura cerca de él. Aparentemente deshacer aquel cuarto no fue una solución. Poco tiempo después, estaba charlando con una prima que se iba a quedar a dormir esa noche ahí con mi hermana. Ella se estaba duchando en el momento. Y entonces, mientras charlaba con mi prima, percibíamos un sonido proveniente del pasillo que se encuentra fuera del cuarto. Era la voz de una mujer hablándole a una niña. Eso nos pareció extraño, e incluso le pregunté a mi prima, ¿es la voz de mi tía? Lo cual ella negó, pues ya se habían marchado. Comenzó a tornarse más extraño cuando el sonido de una niña jugando y la mujer hablándole a esa niña se escuchaban dentro del cuarto, desplazándose hasta llegar al baño donde se encontraba mi hermana. Posteriormente escuchábamos el ruido del agua, como si mi hermana estuviera brincando y riéndose en la bañera. El problema es que no se escuchaba como mi hermana. Y es cuando le pregunté, «Joss, ¿tú estás brincando?» Ella lo negó. «¿Tú te estás riendo?» Ella lo volvió a negar, pero con la diferencia de que esa risa se escuchó al mismo tiempo que mi hermana lo negaba, dejándonos confundidos y perturbados a mi prima y a mí por lo que acabábamos de escuchar. De ahí comenzaron a volver las noches en las que mi hermana empezó a tener conductas extrañas, pero peores a las que le sucedían en un principio. En muchas ocasiones ella iba a mi cama, haciéndome saber que tenía miedo para que la dejara dormir conmigo, lo que me llevó a ser el principal testigo de lo que sucedía con ella en algunas ocasiones. Mencionaré algunas de las cosas que sucedían, ordenando de lo que menor miedo me ha provocado hasta lo que más me perturbó acontecer.
Mientras dormía, a veces solo se limitaba a levantar los brazos y torcer sus manos, como si alguien las tomara y las levantara. Algunas de esas veces se le escuchaba murmurar algo inentendible, pero cuando yo quería bajar sus brazos por la fuerza, ella se quejaba con una voz ligeramente gutural y hasta me tocaba agarrarla con fuerza mientras intentaba despertarla. Había ocasiones en las que ella de repente se paraba a mitad de la noche y se dirigía al baño. No parecía ser algo malo hasta que me di cuenta de que demoraba demasiado, haciéndome pensar que probablemente se quedaba dormida en el baño. Pero cuando fui a investigar, me di cuenta de que más bien se quedaba parada mirando fijamente al espejo en plena oscuridad. Cuando se daba cuenta de mi presencia, ella volteaba a verme con su mirada fija y luego devolvía la mirada al espejo, cosa que mi hermana asegura no recordar haber hecho. Una de las peores ocasiones eran cuando ella parecía ser jalada de los brazos hasta casi sentarse, porque definitivamente no eran movimientos hechos por ella. Literalmente estaba siendo jalada una y otra vez. Cuando yo intentaba abrazarla fuertemente para evitar que continuara haciendo eso, ella hacía sus quejidos nuevamente con voz ligeramente gutural mientras intentaba soltarse. Otra noche, me despertó, llorando, diciendo que la silueta de un hombre le susurraba: «Te vas a morir». Esto, además de generarnos terror, nos generó mucho coraje e impotencia por no saber qué hacer ante estas cosas. Esa misma noche la dejé dormir en mi cama, y justamente esa noche hacía movimientos como si alguien la persiguiera, y posteriormente volví a hacer lo mencionado en los primeros puntos. Por último, considerablemente la peor noche para mí fue una vez que la vi sentada en mi cama, en total oscuridad. Ella no contestaba cuando le hablaba, por lo que decidí tomar mi celular y alumbrar con la linterna del mismo. Me doy la sorpresa de verla con la boca bastante abierta y los ojos volteados, apuntando su rostro directamente hacia mí. Os invito a imaginar cómo viví ese momento. El terror que me provocó ver a mi hermana en esas circunstancias a mitad de la noche y sin saber qué hacer. Esa noche no pude evitar ir a despertar a mis padres para comentarles de aquella situación. En todo esto, identificamos un problema, y es que parecía ser que no solo era uno o dos entes los que se encontraban en la casa. La razón del por qué suponíamos es que antes teníamos una cámara de seguridad que era activada cada vez que salíamos de casa. Esta funcionaba por internet y entonces podíamos ver y escuchar lo que sucedía en tiempo real, siempre y cuando estemos conectados a una red. Una noche, por mera curiosidad, me puse a revisar la cámara mientras nos encontrábamos en casa de mi abuela. Eran las 11:30 de la noche más o menos, y por la oscuridad no se podía ver nada, pero lo que se podía escuchar nos obligó a regresar a nuestra casa, porque el ruido era tanto que pensamos que nos estaban robando. Lo que se podía escuchar eran voces de niños jugando, las voces de un hombre y de una mujer, y los muebles de la casa moviéndose. Pensamos en muchas posibles explicaciones. Tal vez las voces provenían de la calle. El problema es que en este vecindario no se acostumbraba a ver niños jugar en la calle, y menos a altas horas de la noche. Además, las cámaras de vigilancia que apuntaban a la calle no captaron ni personas, ni los mismos ruidos que se escuchaban dentro de casa. Por otro lado, a mi madre le tocó vivir un momento perturbadoramente confuso. Pasa que mi padre se dispuso a llevar a mis hermanos a la escuela, mientras ella se quedaba dormida en casa. Luego de que mi padre se fuera a trabajar y ella se quedara sola, medio dormida siente y escucha a mi hermana decir: «Mami, tengo miedo», en voz baja. A lo que mi madre le invita a acostarse con ella. Y es ahí cuando mi madre es abrazada y al mismo tiempo le dice: «Ay, hija, estás bien fría». En ese momento dejó de sentir su brazo, pero aún se sentía el peso de ella en la cama. Luego de un rato, mi madre siente que ella se para y se va del cuarto.
Pasados unos minutos, mi madre también se levanta y comienza a llamar a mi hermana sin obtener respuesta. Posteriormente se puso a buscar por toda la casa para dar con ella, pero no tuvo éxito. Pronto se daría cuenta que mi hermana se había ido a la escuela. Lo triste aquí es que al día de hoy no sabemos a quién sintió mi madre, si fue un intento de imitación a mi hermana o si era realmente mi hermana. Aún está esa duda, pues mi hermana llegaba a tener conductas que no eran propias de ella, y a veces era como si actuara de forma automática, sin estímulo alguno. De hecho, en otra ocasión, a mi padre le tocó ir a trabajar a otro municipio, por lo que no quería llegar a dormir a casa, o más bien no que no quisiera, sino que no alcanzaba. Entonces mi hermana decidió acompañar a mi madre a pasar la noche. Mi mamá nos cuenta que esa noche despertó como a las 3 de la mañana y vio a mi hermana parada, mirándola fijamente. Ella expresa que el terror que sintió en ese momento era inimaginable. Era como si mi hermana estuviera completamente desconectada de lo que sucedía. Luego de asimilar un poco la situación, mi madre le dijo a mi hermana: «Ven, mi amor, acuéstate», guiándola para que se acostara. En cuanto ambas se acostaron, mi madre la abrazó para evitar que se volviera a parar. Ella nos cuenta que, además de que mi hermana se sentía fría, sentía como si no fuera ella quien estaba abrazando. Esto significó para mi madre una noche llena de angustias. Anteriormente se ha intentado terminar con esto haciendo limpias, tanto a la casa como a nosotros, pero nada de eso nos dio resultados. De hecho, no fue hasta que un tío que se dedica a hacer limpias se enteró de todo gracias a que mi madre le contó lo sucedido. Se lo contó a otro familiar y este le hizo saber para que pasara con mi tío a contarle todo. Es ahí cuando se acordó una fecha para que mi madre llevara a mi hermana con ese tío. La indicación era que mi hermana no sabía a dónde la iban a llevar, para que ella evitara o que se resistiera a ser llevada. Al principio esto sonaba como algo exagerado, pero igualmente mi madre siguió la indicación. Y vaya sorpresa se llevó, pues esta le había dicho que iban a ir con mi abuela a comprar unas cosas. Sin embargo, cuando estaban relativamente cerca del lugar de donde habían acordado con mi tío, mi hermana preguntó: «¿A dónde vamos?», con un tono como si estuviera preocupada. Mi madre le respondió con la mentira, y conforme más se acercaban, mi hermana de la nada le decía: «Hay que regresarnos, yo no quiero ir, que no quiero ir». Y ella empezaba a hablarle con un tono un poco más agresivo, como si estuviera muy molesta. Cuando llegaron al lugar, mi hermana se resistía a entrar, y cuando mi tío salió para recibirlas, ella lo miraba con odio, e incluso a mi madre. Para esto les tocó forzarla a entrar de la mano, mientras ella hacía ligeros gruñidos. Ya una vez adentro, mi madre nos cuenta que les tocó agarrarla con fuerza durante el procedimiento. Desconozco por completo cuál fue ese procedimiento, pero al terminar, mi madre nos contó que mi hermana lloró y dejó salir un fuerte llanto de dolor y sufrimiento por unos segundos. Y de repente cesó. Como si nada hubiese pasado, mi hermana le dice: «Ya me siento bien, mami», con una sonrisa. A partir de ahí, en nuestro hogar no volvimos a tener problemas con lo paranormal. Mi hermana volvió a su personalidad alegre, juguetona y algo extrovertida, terminando así con toda la pesadilla vivida de tanto tiempo. De mi parte, esto ha sido todo. Saludos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ernesto, pero todos en el pueblo me conocen como Neto.
Llevo ya un buen rato trabajando como panteonero aquí, en un pueblito que, aunque está pequeño, está lleno de historias que harían temblar al más valiente. Si te digo la verdad, nunca creí mucho en cuentos de aparecidos ni en esas cosas de brujería, pero lo que me ha tocado vivir en este trabajo ya me ha hecho pensarlo 2 veces. Este panteón es antiguo, de esos que tienen más historias que vivos en el pueblo. Está en una loma, al final de un camino de tierra, rodeado de árboles que parecen susurrar con el viento. La gente del pueblo dice que aquí pasan cosas raras, sobre todo cuando cae la noche. Yo al principio me reía de esas charlas, pensaba que eran puras habladurías para asustar a los chavos o a los forasteros. Pero ya llevo aquí lo suficiente como para saber que no todo se puede explicar tan fácil. La primera vez que me pasó algo raro fue una noche de noviembre. Me quedé tarde arreglando unas tumbas que se habían dañado con las lluvias. La noche estaba tranquila, solo se oía el crujir de las hojas y el ocasional aullido de un perro a lo lejos. Estaba yo en mis cosas cuando sentí un frío que me caló hasta los huesos, ese que no se quita ni frotándote las manos. Levanté la vista y vi, al otro lado del panteón, una luz. Era como una vela, pero flotaba en el aire, moviéndose entre las tumbas. Yo pensé que sería algún chico del pueblo, haciendo sus travesuras, así que agarré mi pala y fui a ver. Pero, ¿sabes qué? No había nadie. La luz se apagó justo cuando llegué al lugar. Busqué por los alrededores pensando que alguien se estaba escondiendo, pero nada, no había ni rastro de persona alguna. Esa noche me fui a casa, pensando en lo que había pasado. No le dije a nadie para que, si seguro me iban a decir que estaba viendo cosas por cansado. Pero yo sabía que lo que vi no era normal. Y con el tiempo, esas luces se hicieron más comunes. No solo eso, sino que también empezaron a oírse voces. Voces que susurraban entre las tumbas, llamándome a mí por mi nombre. Neto. Lo decían con una voz que parecía venir del viento. Al principio intentaba ignorarlas, pero había noches en que las voces eran tan claras que no había forma de hacerlo. Y no solo eran voces. A veces, al cerrar el portón, sentía como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Como si los muertos no quisieran que me fuera. Volteaba, esperando encontrar a un chiquillo escondido o algún borracho del pueblo, pero nunca había nadie. Te estarás preguntando por qué sigo aquí después de todo esto, ¿verdad? Pues, la verdad es mi trabajo. Además, con el tiempo uno se acostumbra a estas cosas. O eso creía, hasta aquella noche que cambió todo. Después de lo de las luces y las voces, pensé que ya había visto de todo en este panteón. Pero este lugar siempre encuentra la manera de sorprenderte, y no precisamente de la buena. Una noche de junio, creo era. Estaba cerrando el portón cuando escuché el sonido de pasos detrás de mí. Eran lentos y arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Me di la vuelta rápido, esperando encontrarme de frente con algún intruso, pero no había nadie. Los pasos seguían sonando, acercándose cada vez más, pero no se veía a nadie. Te juro que el corazón se me subió a la garganta. Empecé a caminar hacia la caseta, sin quitarle el ojo al camino por donde había ido los pasos. De repente se detuvieron. Justo cuando pensé que había sido mi imaginación, una ráfaga de viento me pasó zumbando por el oído. Llevaba consigo un murmullo que no entendí. Así que corrí hasta la caseta, encerrándome ahí hasta que amaneció. Esa noche no pegué ojo, te lo puedo asegurar. Pero eso no fue todo. Unas semanas después, estaba podando unas plantas cerca de las tumbas más antiguas, esas que ya casi nadie visita. Estaba agachado, concentrado en mi trabajo cuando sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y por el rabillo del ojo vi una figura parada entre las tumbas. Era una mujer vestida de negro, con un velo que le cubría la cara. Me quedé helado mirándola, pero cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Me levanté y fui al lugar donde la había visto, pero no había nadie.
Lo único que encontré fue una flor fresca sobre una de las tumbas, una que yo no había puesto ahí. Ya con estas experiencias, la verdad, pues sí me hacían cuestionar mi escepticismo. Y empecé a preguntarme si todas esas historias del pueblo, sobre brujería y pactos y cosas así, tendrían algo de cierto. A veces los viejos del pueblo venían al panteón a contarme historias sobre las almas que no encontraban descanso, sobre espíritus que vagaban por el lugar buscando algo o alguien. Yo los escuchaba, intentando encontrar alguna lógica en sus relatos, pero lo que vivía noche tras noche en el panteón empezaba a hacerme dudar. Cada sonido, cada sombra, me hacía pensar que había algo más en este lugar, algo que no se podía explicar con la razón. Y después de esos encuentros, empecé a cuestionarme si lo que estaba viviendo era real o todo de mi imaginación. Aquel panteón se había convertido ya en un laberinto, pero de sombras y susurros. Cada noche parecía que llegaba algo nuevo. Una tarde, mientras arreglaba unas flores en una tumba reciente, encontré una nota. Estaba doblada cuidadosamente y colocada bajo una piedra. Con manos temblorosas la abrí y leí lo que estaba escrito. Ayúdame, Neto. La letra era irregular, como si lo hubieran escrito con prisa o con miedo. Pero lo extraño era que reconocí aquella letra. Era de mi primo Javier. Él ya había fallecido hace más de 5 años. Ese momento me dejó helado. No había forma de que esa nota fuera real. Javier había muerto en un accidente de coche en otra ciudad. Yo mismo había asistido a un funeral. Guardé la nota en mi bolsa pensando que alguien estaba jugándome una broma, y una de muy mal gusto, por cierto. Pero la idea de la nota no me dejaba en paz. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, decidí pasar por la tumba de Javier. A medida que me acercaba, el aire se volvía más frío y una sensación de angustia me oprimía el pecho. Al llegar me quedé sin aliento. La tumba estaba abierta, como si alguien o algo hubiera salido de ella. Paralizado por el miedo, escuché un susurro a mis espaldas. Era una voz que conocía bien. Sí, una voz que había escuchado incontables veces en mi vida. Neto, susurraba. Ayúdame. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el silencio del panteón. Corrí de vuelta a la caseta, sintiendo cada sombra y cada ruido como una amenaza. Encerrado ahí, con la única compañía de mis pensamientos, empecé a dudar de mi cordura. Ya pensaba yo que estaba loco, pues. ¿Era posible que Javier se estuviera comunicando conmigo desde el más allá? ¿O solo era mi mente que estaba creando estas experiencias como una forma de lidiar con el miedo o con el aislamiento? Las noches siguientes no fueron ningún pan caliente. Veía figuras en las sombras, escuchaba susurros que me llamaban. Es más, me cae que sentía toques fantasmales o así, como que me agarraban el hombro, pues. Cada rincón del panteón parecía estar impregnado de una energía oscura, alimentando mis miedos y, mi duda. Estaba atrapado como en una película de miedo, donde ya no saben si es de veras o es una pesadilla. Aquel panteón ya no era mi lugar de trabajo, sino era como, el escenario de mi propia desesperación, donde el pasado de todos los que estaban ahí se mezclaba con los horrores de mi mente. Después de semanas, sumido en un estado constante de ansiedad y de miedo, llegó esa noche peculiar que nunca olvidaré. Comenzó como cualquier otra noche, con la misma rutina. Cerrar el panteón, asegurarme de que todo estuviera en orden antes de irme a la caseta. Pero esa noche, el aire estaba así como cargado de electricidad extraña. Como si ya viniera una tormenta, pues. Pero el cielo estaba despejado. Es más, hasta lleno de estrellas. Decidí dar una última vuelta por el panteón.
Esa fue una decisión que cambiaría mi percepción de todo lo que creía saber. Mientras caminaba entre las tumbas, noté que la luz de mi lámpara comenzaba a parpadear. Pues pensé que las pilas ya estaban viejas, así que saqué unas nuevas de mi bolsa y las cambié. Pero el parpadeo continuó, cada vez más intenso, hasta que la lámpara se apagó por completo dejándome a obscuras. Fue entonces cuando empezó, un murmullo suave al principio, como el viento entre las hojas, pero poco a poco se fue transformando en voces. Voces que conocía, voces de personas que habían sido parte de mi vida y que ahora descansaban en ese lugar. Y allí entre todas esas, clarito escuché la de mi primo Javier, pidiéndome ayuda. El miedo me paralizó y quería correr, pero mis piernas no respondían. Las voces se hacían más fuertes rodeándome, llenando el aire como si fuera un coro de súplicas y de lamentos. Y entonces lo vi. Allá al fondo, al final del camino, una figura se materializó, hacia abajito de la luz de la luna. Era Javier, o al menos pues algo que se le parecía mucho. Estaba ahí parado, viéndome con una expresión de dolor y tristeza. No sé cuánto tiempo estuve ahí, parado mirando esa figura. Javier comenzó a caminar hacia mí y algo dentro de mí se rompió. Corrí, como nunca había corrido en mi vida. Es más, ni volteaba para atrás. Solo iba guiado por el instinto de escapar de aquello que había visto. Llegué a la caseta, la cerré con llave y me aventé al piso, temblando. Pasé la noche en vela, esperando que el amanecer trajera consigo alguna explicación lógica a lo que había pasado. Pero, pues ya la lógica y la razón ya no cabían en ese panteón. Esa noche marcó un antes y un después de mi vida. Ya no podía decir que no pasaba nada, pero yo sabía que pues no podía seguir así. Ocupaba respuestas, algo que me ayudara a entender. Fue por eso que fui a ver al padre del pueblo, el padre Luis. Ya estaba grandecito, era un hombre mayor, con fama de que sabía más de lo que decía sobre los misterios del pueblo. Me acuerdo que me recibió en la sacristía, un lugar lleno de libros antiguos, de símbolos religiosos. Le conté lo que había vivido, esperando que me dijera que todo me lo estaba imaginando. Pero no. Se me quedó viendo con seriedad y me dijo: Neto, hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y lo que has vivido es una prueba de ello. Luego de eso el padre comenzó a hablar de mi primo Javier y de su expareja, una muchacha que se llamaba Mariana. Según el padre Luis, Mariana había estado involucrada en prácticas oscuras, cosas que la gente del pueblo murmuraba en voz baja. Su relación con Javier siempre fue tormentosa, me explicó, y hay rumores de que el accidente que le costó la vida a tu primo no fue precisamente un accidente. Esas palabras me dejaron frío. Siempre había sabido que la relación entre Javier y Mariana pues era difícil, pero jamás me imaginé que pudiera haber algo siniestro detrás de su final. ¿Crees que lo que le está pasando en el panteón tiene que ver con Mariana?, es lo que le pregunta al padre. No lo sé, Neto, pero si Mariana estuvo involucrada en prácticas oscuras, es posible que haya dejado una huella, una energía que ahora puede estar perturbando el descanso de Javier. Salí de la iglesia, pues yo creo que con más preguntas que respuestas, pero ¿qué es lo que había pasado? ¿Y cómo iba a enfrentar algo así? ¿Y si la tal Mariana esa había mandado una maldición y por eso estaba mi primo ahí atado al panteón? Pues no sé, yo decidí que tenía que hablar con Mariana, encontrarla y preguntarle pues qué había pasado. Pero cuando empecé a preguntar por ella en el pueblo me di cuenta que había desaparecido, poquito después del funeral del Javi. Nadie sabía dónde estaba o qué había sido de ella. Esa noche volví al panteón, como pues más determinado. Quería encontrar a Javier. Necesitaba ver cómo podía ayudarlo a encontrar paz.
pero pues no tenía idea de cómo hacerlo, ni de lo que me esperaba en las sombras del panteón. Un día, mientras estaba ocupado limpiando unas tumbas al otro lado del panteón, vi a una mujer parada frente a la tumba de Javier. Aquella figura se me hacía familiar, pero no fue hasta que se dio la vuelta que pues reconocí su cara. Era la Mariana. Había vuelto después de tanto tiempo y algo en su mirada me decía que ella sabía más de lo que cualquier otro sabía. Me acerqué despacito, hasta sentí como un nudo en el estómago. La llamé. Mariana. Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y algo que no supe interpretar en ese momento. ¿Neto? No esperaba encontrarte aquí. Nos quedamos callados un momento, ambos sabiendo que había preguntas que necesitaban ser respondidas. Así que agarré aire y sin rodeos, derechito le pregunté: ¿qué pasó con Javier? ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando en el panteón? Por un momento pensé que no me iba a responder. Miró hacia la tumba de Javier y luego, pues con una voz como con emoción, comenzó a hablar. Javier y yo tuvimos problemas, sí, pero lo amaba. Neto, yo nunca le haría daño. Después del accidente me sentí perdida. Busqué consuelo en lugares que no tenía y pues cosas que no entiendo del todo. Cosas que ahora creo que han desatado algo que no puedo controlar. ¿Qué cosas, Mariana? ¿Qué hiciste? Rituales. Pensé que podrían ayudarme a hablar con él una última vez, a despedirme. Pero algo salió mal, Neto. Algo se liberó esa noche, algo que no tenía que ser molestado. La gravedad de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Mariana había intentado contactar a Javier después de su muerte, pero en su lugar había desencadenado algo mucho más oscuro y peligroso. ¿Cómo lo detenemos, Mariana? ¿Cómo vamos a arreglar esto? No lo sé, Neto, pero tenemos que intentar algo, no podemos dejar que esto siga así. Nos quedamos ahí, junto a la tumba de Javier, unidos por el mismo deseo de enmendar los errores del pasado. Después de mi conversación con ella, las cosas en el panteón tomaron un nuevo rumbo. Aunque ella había mencionado rituales, los dos sabíamos que no podíamos seguir por ese camino. Teníamos que encontrar otra manera de solucionar lo que estaba pasando. Algo que no nos llevara más profundo en prácticas que pues ni entendíamos y que claramente habían empeorado las cosas. Mariana empezó a venir al panteón con más frecuencia, siempre de día, y juntos limpiábamos las tumbas, especialmente la de Javier. Le poníamos flores frescas, como una forma de honrar su memoria y de hacer algo positivo en medio de tanta confusión. Hay una tarde que estábamos sentados en su tumba. Mariana me contó más de él, sobre todo lo bueno que habían compartido. Era como si al compartirme esos recuerdos ella intentara traer un poco de luz a este lugar que pues ya estaba lleno de sombras. Las noches en el panteón pues seguían siendo difíciles, aunque los episodios violentos ya no eran tantos. Todavía había esa sensación de estar siendo observado, y las voces, aunque más suaves, no habían desaparecido del todo. Empecé a hablar en voz alta mientras hacía mis rondas nocturnas, contándole a Javier o a quien quiera que estuviera escuchando sobre las cosas que Mariana y yo estábamos haciendo, sobre cómo intentábamos recordarlo de manera positiva. Una noche, mientras cerraba el portón, me detuve y miré hacia atrás. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el impulso de correr. Al contrario, sentí como paz, como si las almas que habitaban ese lugar finalmente encontraran pues un cierto descanso. Tal vez Mariana y yo no encontramos una solución tradicional y no hubo un momento decisivo para que todo se resolviera. Pero después de todo lo vivido y las visitas, pues un día simplemente dejó de venir. Tal vez encontró la paz que buscaba, o a lo mejor decidió seguir adelante con su vida. La historia de Javier fue solo una
de las muchas que se entrelazan en este panteón. Cada tumba, cada lápida tiene su propio relato, algunos llenos de amor y otros de tragedia, y algunos, como el de Javier, de misterios sin resolver. A lo largo de los años, he sido testigo de muchas cosas extrañas y a veces inexplicables. Voces que susurran en la noche, sombras que se mueven junto al rincón de tu visión. Y sí, incluso esas luces misteriosas que bailan entre las tumbas. He aprendido a vivir con estos misterios y pues aceptar que hay cosas que van más allá de lo que entendemos. Digamos que el panteón y yo llegamos a un pequeño acuerdo. Yo cuido de él y de los que descansan aquí, y a cambio me permite ser testigo de sus secretos, siempre recordándome mantener respeto y mente abierta. Y cuando la gente me pregunta sobre el panteón, pues yo les cuento sus historias. Les cuento la historia de la noche en que el espíritu de Javier buscaba paz, pero también les digo que esa fue solo una de muchas historias que este lugar guarda. Y aunque algunas noches, cuando el viento lleva susurros entre los árboles, puedo sentir la inmensidad de lo desconocido, ya no me siento amenazado. Es más, como si el panteón y yo, de alguna manera, ya aprendimos a coexistir. Pero tengo más historias, muchas más que contarles. La historia comienza cuando tenía aproximadamente 6 o 7 años. Siempre fui un niño muy apegado a la religión. Por herencia familiar podría decirse. Soy el hermano de en medio, siendo 2 hombres y una mujer. Nunca fui de muchos amigos y siempre estaba divagando en mi mente y creando mundos o historias ficticias. También perdí a un amigo, a muy corta edad. Tal vez por eso siempre estaba tan disperso. Por las mañanas iba a la escuela y recuerdo que un día en la tarde acababa de salir de la escuela y mi mamá me dejó solo. A mí me daba mucho miedo estar solo, pero ese día en especial sentía como si algo o alguien estuviera vigilando. Todo mi cuerpo se alarmaba. Supongo que era el instinto que me decía que había peligro. Así que lo que hice fue encender la televisión y subir el volumen para no sentirme solo. Hice esto hasta que llegaron mis padres del trabajo y desapareció toda la sensación, pero nunca les conté nada al respecto. Sin embargo, los días siguientes me pasaba que cada vez estaba más disperso en mi mundo imaginario y menos en la realidad. Unos días después, salí con mi madre y tomamos un taxi. Yo iba sin prestar atención, pero recuerdo claramente haber escuchado que mi madre me llamaba por mi nombre. Así que contesté a su llamado, pero ella, extrañada, me dijo que no me había dicho nada. Simplemente lo dejamos pasar y así transcurrieron los días. Siempre que me dejaban solo en casa, escuchaba la voz de una mujer susurrando mi nombre. Hubo una ocasión en que yo estaba dormido y escuché que mi madre me estaba llamando, así que me desperté para ir a ver qué quería. Pero busqué por toda la casa y no había nadie. Hasta unos minutos después, mi madre regresó de la tienda. No me dio miedo, pero se me hizo extraño lo que había pasado, así que tampoco hablé de lo que pasó ese día. Duré así un tiempo, aproximadamente como hasta los 12 o 13 años. Siempre escuchaba susurros y en ocasiones tenía mareos o sentía una presión en mi cabeza cuando eso pasaba. Después de los 13, simplemente dejaron de pasarme ese tipo de cosas, así que lo olvidé por completo, hasta que cumplí 18 años y me fui a un seminario a estudiar. En el seminario viví muchas experiencias, aunque realmente no sé si llamarlas paranormales. En el seminario nos asignaban tareas y a mí en específico me asignaron cuidar a un perro llamado Blackie. Solamente tenía que sacarlo a pasear, alimentarlo, recoger
y bañarlo. En las instalaciones del seminario había un espacio enorme. Tenía una cancha de fútbol, un salón que usaban para eventos y había un convento abandonado, el cual usaban como bodega. Un día por la tarde, alrededor de las 7, estaba cuidando al perro cuando se me soltó y salió corriendo hacia la cancha de fútbol. Yo era el único en esa área y el perro comenzó a ladrar hacia la oscuridad. Yo no podía ver nada, pero aún así mi cuerpo comenzó a sentir esa sensación de alarma, de que había algo y no sabía qué. Pero podía sentir como si alguien estuviera observando desde la oscuridad. Me tuve que armar de valor para ir a recoger a Blackie. Para mi suerte, cuando llegué justamente donde estaba el perro, llegó el velador y alumbró hacia donde yo estaba para ver quién estaba haciendo ruido. Después de eso el perro se calmó y pude llevármelo conmigo. El velador me preguntó qué había sucedido, pero no quise decir nada al respecto. Aunque, antes de que yo dijera algo, él me comentó que allí ocurrían cosas extrañas, pero que no podía contarle a nadie porque luego tal vez me juzgarían de loco. Así que no se dijo más. Días después, nos mandaron a un par de compañeros y a mí. Así es, al convento abandonado. Iba a haber un evento y se necesitaban de mesas y sillas, las cuales estaban almacenadas ahí. Así que fuimos. Y al entrar a todos nos invadió esa sensación de escalofrío, pero simplemente lo dejamos pasar. Pasamos por los cuartos abandonados. Se sentía frío y había un olor viejo, a humedad. También pasamos por las regaderas, un espacio grande con azulejos y bastante oscuro. Y así llegamos hasta donde estaban las mesas y las sillas, y fuimos con las cosas de regreso. Al dejar las cosas resultó que hacían falta más sillas, así que nos mandaron de vuelta a mí y a otro compañero. Pasó lo mismo, fuimos por ellas, pero al ir saliendo del convento, comenzamos a escuchar como si alguien hubiera abierto una regadera. Se nos hizo muy extraño, así que rodeamos el edificio para averiguar de dónde venía el sonido. No había duda. Venía de adentro del convento. Cuando nos dimos cuenta de aquello, tomamos las sillas y salimos corriendo del lugar. No quisimos volver a ese lugar después de lo sucedido. Días después, tuve la oportunidad de hablar con el velador y me contó que por las noches le tocaba pasear a Blackie. Y al parecer no era la primera vez que el perro se ponía así de tenso y a ladrar como si estuviera tratando de protegerse de algo. Y que también, en varias ocasiones, se escuchaban susurros, como si alguien estuviera rezando dentro de aquel convento. Incluso se veían sombras en las ventanas. Así que prefería mantener su distancia de aquel lugar. Yo hice lo mismo, traté de no pasar por ahí, al menos que fuera muy necesario. Fueron pasando los días sin novedad, hasta que me cambiaron de labores. Ya no tuve que cuidar de Blackie. Ahora, mis labores serían en la cocina. Prepararía los alimentos, realizar limpieza y sacar basura al final de la jornada. Los días fueron pasando, hasta que llegó otoño. Los árboles se secaron, las hojas secas estaban por todas partes. Recuerdo bien ese día porque estaba por terminar mi jornada en la cocina. Lo único que tenía que hacer era sacar la basura. Y para ello, habría que cruzar por un patio grande lleno de hojas secas por todo el suelo. Eran las 11 de la noche y no había ni una luz. No podía ver nada más que la poca luz que me llegaba de la cocina. Cuando dejé la basura en los botes, comencé a sentir una presión en mi cuerpo y nuevamente esa sensación de miedo. Así que traté de apresurarme para salir rápidamente del lugar y al comenzar a moverme, se escuchaba como si alguien diera pasos atrás de mí.
Podía escuchar claramente el crujir de las hojas secas y una sensación inolvidable de miedo que, incluso al recordarlo, invade mi cuerpo. Se me hizo eterno hasta que por fin llegué a la cocina, temblando de miedo, y les conté lo que me pasó. Obviamente fueron a revisar, pero no había nada. Me llevaron con los sacerdotes, quienes hicieron unas oraciones y me pidieron que no tuviera miedo. Yo recuerdo que ese día no podía dormir hasta que me venció el cansancio y quedé dormido. Y a la mañana siguiente ya me sentía más calmado. Me asignaron un cuarto nuevo para que estuviera más tranquilo, y en ese cuarto compartiría con otro compañero. Pasaron los días y este tipo de experiencias se volvieron cada vez más cotidianas. Hubo una ocasión en que golpearon varias veces en la madrugada a la puerta del cuarto que compartía con mi compañero. Al asomarnos no había nadie, y al cerrar la puerta, casi en automático se volvió a escuchar. En otra ocasión eran las 2, o eran más bien entre las 2 y 3 de la mañana, y me jalaron de la cama como si quisieran tirarme. Obviamente me levanté muy molesto, pensando que era una broma, pero al encender la luz mi compañero estaba bien dormido. Al verlo así me llené de miedo y lo desperté para contarle lo ocurrido. Estas experiencias eran cada vez más constantes. En las madrugadas se escuchaba que alguien corría por el pasillo, afuera del cuarto, o que golpeaban la puerta, las ventanas o incluso los muebles. Fue así que los padres decidieron hacer un retiro a un lugar en las afueras de la ciudad para calmar las cosas. Me llamo Perla, soy de Monterrey, y lo que te contaré son algunas de las cosas que recuerdo de cuando yo tenía de 15 a 17 años aproximadamente. En una ocasión, sonó mi alarma para ir a la escuela. Iba en la preparatoria, así que me levanté, me arreglé y salí. Pero al llegar a la avenida me di cuenta de que casi no había carros ni gente. Me pareció muy raro y muy extraño. Inclusive me dio miedo, así que mejor me regresé a casa. Fue cuando me di cuenta que eran las 3 de la mañana. Me acosté así vestida, pero en un rato me comencé a sentir mal, con vómito y diarrea, así que no fui a clases. Esa mañana, estando acostada, recuerdo que se escuchaban como unos pies descalzos caminando de la entrada de la casa a la puerta del cuarto. Yo me sentí observada, o como que me veían. Eso se repitió varias veces, pero solo de la entrada al cuarto. No se escuchaba como que se regresaran. Yo la verdad pensé que era mi hermana menor, pero al levantarme me di cuenta que yo estaba sola en casa. También en otra ocasión, cuando llegué de la prepa, era como la 1 de la tarde. No quería ir a mi servicio social, así que pensé en acostarme en el cuarto de mis padres y hacerme la dormida. Así, si me veía mi madre no me despertaría. Me acosté boca abajo para que no viera que estaba despierta. Yo no suelo dormir en el día, y mucho menos boca abajo, pero realmente me quedé dormida. Más tarde me despertaron con una nalgada muy fuerte. Sentí mucho ardor y dolor, así que me levanté de un salto de la cama, volteando para todos lados. Cuando no había nadie, pensé que era mi hermana, que tenía una pelota con la que jugaba. Ella tenía como 9 años aproximadamente. Así que salí gritándole, y mi sorpresa fue que ella y mi mamá estaban en el sillón. Mi hermana estaba dormida y mamá estaba tejiendo. Me acuerdo que le conté a mi madre y hasta me chequé en el espejo esperando ver un moretón, pero no tenía nada. Solo era ardor y dolor. En mi casa a mí me tocaba limpiar solo los fines de semana, porque pues obviamente entre semana estudiaba. Recuerdo que era un día frío y nublado. Inclusive estaba lloviznando y mi mamá salió con mi hermana. Mi papá estaba trabajando y mi hermano, el cual era repartidor en una pizzería, como llegaba muy tarde, supuse que él estaba dormido. Así que puse algo de música
con un volumen muy bajo para no molestarlo. Me puse a limpiar la cocina, la sala, el comedor. Cuando terminé apagué la música y me metí al baño. Fue en eso cuando escuché las cucharas colgadas de mi madre, como si entrara una corriente fuerte de aire y las moviera. Pero yo recordé que tenía toda la casa cerrada. Inmediatamente después, comenzaron a intentar abrir la puerta del baño. Se movía la perilla y la puerta se sacudía. Yo solo tomé la perilla para que no se pudiera abrir y ya no insistieron. Al salir fue al cuarto de mi hermano para decirle que el baño ya estaba desocupado, que ya podía entrar. Pero mi sorpresa fue que él tampoco estaba en la casa. Fue entonces cuando sí me asusté y mucho. Platicando hace unos meses en la mesa, ahí en la casa de mis padres, les conté esto y mi hermana dijo que a ella le había pasado lo mismo, pero mi mamá no le creyó. Mi hermana, a diferencia de mí, dijo que el baño estaba ocupado y la dejaron de molestar. Todo esto pasó en casa de mis padres, pero ya después, cuando crecí, a mis 27 años, me pasó otra cosa que sí me asustó mucho, ya estando en casa. Mi marido trabajaba de noche, por turnos, y una noche nos quedamos dormidos viendo la televisión, mi niño y yo. Mi niño estaba en la orilla y yo en medio de la cama abrazándolo. Normalmente solíamos dormir, el niño hacia la pared y mi marido en la orilla. Ya cuando estaba dormida, sentí que mi esposo se acomodó atrás de mí, del lado de la pared, y que se tapó. Yo estaba como entre sueños y pensé que qué raro que no me moviera para acomodarnos, si a él no le gustaba estar contra la pared. Total que lo tapé bien, con mi mano derecha, y hasta lo abracé. Yo le estaba dando la espalda a él y me quedé muy dormida. Pero más tarde, mi esposo me movió y me decía que me acomodara. Abrí los ojos y lo vi. Y recuerdo que lo vi recién bañado. Y le pregunté, ¿te levantaste a bañar? Me dijo que no, que iba llegando, pero que primero se había bañado para dormir más a gusto. Ándale, acomoda al niño para acostarme. Fue entonces cuando me levanté súper asustada y le platiqué lo que pasó. Mi marido es gordito y yo sentí el bulto detrás de mí. Recuerdo que tuve que dormir con las luces encendidas por semanas. Una Navidad o un Año Nuevo, no recuerdo bien, estaba en casa de mi madre. Ya era tarde y todos nos fuimos a dormir. Todos nos quedamos ahí, mi hermano con su familia y yo con la mía. Los últimos en acostarse fueron mi hermano y mi esposo, porque se estaban tomando unas copas y estaban platicando. Pero ya cuando mi esposo se acostó, él me dijo que tenía muchas ganas de ir al baño. Así que le dije pues que fuera, que al lado de nuestro cuarto había un baño. Pero él no se sentía a gusto. No quería ir. Me dijo que le daba pena, porque no traía pijama y como solo estaba en ropa interior, no quería que lo viera mi madre. Yo le dije que mis padres ya estaban dormidos, que nadie lo iba a ver, que fuera. Así que lo convencí y se fue al baño. Pero unos momentos más tarde, gritó horrible y salió corriendo del baño. Todos en casa nos levantamos para ver qué había pasado. Él estaba muy asustado y casi llorando. Dijo que le habían arañado la espalda. Lo revisamos y sí, traía unos rasguños en medio de la espalda. El susto hasta lo borracho se le quitó. Ahora nos reímos mucho de eso, ya que él no quería que mi mamá lo fuera a ver en ropa interior. Pero al final lo vieron todo. Mi hermano decía que en su cuarto se le aparecían cosas malas, monstruos, diferentes tipos de animales, y que no podía dormir del miedo. Esto cuando él era joven. Así que mi mamá siempre le sugirió que hiciera oración, pero no funcionaba. Él seguía sin dormir. Después le dijo a mi madre que mejor leyera la Biblia, el Salmo 91, que lo hiciera antes de dormir y que se cubriera con la sangre de Cristo.
Aparentemente, esto funcionaba a veces, pero no siempre. Recuerdo que tuvieron que untar con un aceite su cuarto y hacer mucha oración. Él no platica de ese tema, de lo que él veía o escuchaba en su cuarto, porque aunque en ocasiones rezaba, la realidad es que seguían molestándolo mucho en su habitación. Nunca hemos sabido explicar por qué nos pasan este tipo de cosas. Yo pensé que yéndome de casa de mis padres todo terminaría, pero también en mi casa me suceden cosas extrañas.